Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos hoy para hablar sobre emprendimiento en tiempos de coronavirus o de pandemia, un momento difícil para todo el mundo, especialmente para los emprendedores. Y para darnos unos consejos sobre qué deben hacer los emprendedores en estos momentos, nos acompaña el profesor Andrés Guerrero Alvarado, quien es director del Centro de Emprendimiento de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Profesor Guerrero, ¿cómo le va? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bueno, profesor, usted habla de retos en el emprendimiento, retos que son personales y del negocio y desafíos que son del entorno del negocio. Pero nos vamos a centrar en esta entrevista sobre los retos, o sea, lo personal y lo que concierne al negocio para que los emprendedores en estos difíciles momentos sigan en su camino y no se desanimen con la situación que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuál es el primero de esos, profesor Guerrero? Eh, bueno, Pedro, pues muchas gracias otra vez. Ahorita los emprendedores están enfrentando una situación bastante compleja. Los emprendedores en la estructura empresarial de cualquier país son como la base de la pirámide empresarial. Entonces, es muy importante que esta base de la pirámide se mantenga lo más estable posible para que el resto de la economía siga fluyendo. Entonces, yo he identificado, como usted bien lo dijo, unos retos y unos desafíos para el emprendedor ahorita, sobre todo para lo que viene en la reactivación. Y pues nos vamos a concentrar básicamente, como usted lo mencionó también, en el tema de los retos. ¿Cuál es la diferencia entre retos y desafíos? Pues retos se refiere a mí y a mi entorno cercano. En el caso del emprendedor, pues básicamente significa al emprendedor como individuo y a su negocio, que es lo que tiene cercano. Entonces ahí identificamos unos retos personales y de negocios y los desafíos ya son temas externos, ¿no? Que pues claramente en este momento todo ha sido motivado por la pandemia. Entonces, para empezar, el primer reto que he identificado y este proceso de identificación viene del trabajo que hemos hecho desde el Centro de Emprendimiento de la facultad en los últimos 2 meses. Un Nosotros pequeño, tenemos, un pequeño paréntesis ahí, profesor Guerrero. ¿sí? ¿De qué se están quejando o qué es lo que más les causa dudas o les causa miedo a los emprendedores en estos momentos, ahora que usted dice que llevan 2 meses trabajando con ellos? Sí, precisamente, básicamente el miedo se genera o la situación, lo que más es complejo hoy para los emprendedores y en general para las personas, es la toma de decisiones. Es saber si en este entorno de incertidumbre la decisión que voy a tomar, cualquiera que sea, es la apropiada o no. A nosotros nos han enseñado o eh, nuestro modelo educativo y de entrenamiento se ha basado en la certidumbre, ¿sí? Principalmente. Y estamos en el momento de mayor incertidumbre quizás de este siglo y en muchos años. Entonces, ese cambio de mentalidad de cómo enfrentarse a retos de mayor incertidumbre es lo que genera problemas aún. Entonces, es bien curioso porque los emprendedores eh, son los que se enfrentan siempre en toda esta cadena empresarial a mayor incertidumbre que el resto. Cuando uno ya desarrolla su negocio, cuando la empresa ya está estable, cuando ha crecido, como que el tema de la incertidumbre va cambiando, ¿sí? Tenemos más recursos y más elementos para tomar decisiones, para estar más tranquilos y saber hacia dónde puedo ir con lo que tengo. Pero los emprendedores cuando inician siempre se enfrentan a mucha incertidumbre. Ahora lo que pasa es que la incertidumbre está elevada a la N, como dirían los matemáticos. Entonces, básicamente es eso, es cómo tomar esas decisiones que desde mi perspectiva como individuo, ¿qué debería tener en cuenta para poder tomar esas decisiones en este momento tan complejo para todos? ¿Cuál es ¿Sí? el primer consejo? Entonces, el primer consejo a nivel personal, a nivel individual, es el control de las emociones, ¿sí?
la presión que, a la cual el emprendedor está sometido en este momento, saber si debe mantener los clientes, saber si el producto tuvo que atrasarlo para presentarlo o no en el mercado, eh, saber cómo volver a relacionarme de una manera diferente con los consumidores, con los proveedores, eh, pues está presionando mucho. Y eso alrededor del tema del flujo de caja, que es lo más importante para un emprendedor, ¿no? Entonces, eh, estas decisiones, este tema del control de las emociones se vuelve fundamental, ¿no? La gente considera que estar tranquilo todo el tiempo es la forma de, pero mi recomendación es que los emprendedores en este momento deben explotar, ¿sí? El punto es que deben explotar con un buen control de daños, es decir, deben saber explotar. Si necesitas salir a llorar, a gritar, eh, háganlo, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que liberarse de eso para tomar aire y poder pensar de nuevo. La recomendación es hacerlo con alguien, con una persona que lo pueda escuchar, con una persona de confianza, eh, y tratar de minimizar ese posible control de daño que puede tomar un momento de explosión. Entonces, lo importante no es guardarse todo, es saber cómo explotar. Y algo fundamental en esto es no tomar decisiones precisamente en un momento explosivo. Por eso es importante explotar aparte y después de eso, ahí sí, volver a pensar a la situación y ver las opciones que se tienen. ¿Sí? ¿Qué pasa, profesor Guerrero? En estos momentos, los emprendedores, debido a esa incertidumbre a la N, como usted la denomina, los emprendedores pierden confianza. ¿Qué deben hacer? Sí, Pedro, muchas gracias. Ese es el segundo reto al que se está enfrentando hoy un emprendedor, es la pérdida de la confianza, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos nos aferramos a las cosas materiales y esto parece un poco filosófico, pero realmente los emprendedores están detrás de sueños, ¿sí? Entonces, la forma de recuperar rápidamente esa confianza es recordar que si yo inicié y si yo pude arrancar en una situación previa, ¿sí? Cuando quizás apenas era una idea mi proyecto, hoy también lo puedo volver a hacer, ¿sí? La confianza se recupera recordando los momentos en los que yo partí de cero. Y para el emprendedor es muy claro eso, porque el emprendedor está precisamente muy cerca de ese momento. Entonces, recuperar la confianza se vuelve fundamental porque se pueden tomar mejores decisiones cuando uno está más fortalecido sobre sus propias capacidades. Y la confianza es una de esas. Exacto. Otro tema que usted toca también en sus ensayos, en sus escritos, es el miedo, que también obviamente todo esto va muy ligado, ¿no? Primero que es el control de las emociones, la pérdida de la confianza y el miedo, todos son cuestiones emocionales, digamos. Ujú. ¿Qué se le recomienda a, a los emprendedores en estos momentos para controlar ese miedo o por lo ¿Sí? menos para manejarlo? Para manejarlo, compartirlo. El miedo hay que compartirlo, ¿sí? El miedo no se puede asumir solo. ¿Con quién? Compartir. Con sus personas cercanas, primero su socio, su pareja, si tiene alguien que lo respalda claramente, con sus clientes, con sus empleados, con sus proveedores, con los actores que están alrededor del negocio. Aquí es muy importante que los miedos se compartan, pero en una forma constructiva. Todo esto que, por ejemplo, voy al caso de los arriendos, de la negociación de los arriendos, que ha sido tan compleja, digamos, o tan discutida a nivel comercial. ¿Por qué? Porque pues mucha gente vive de los arriendos, pero hay sectores que son básicamente el 90% de los inmuebles están en arriendo, como por ejemplo el caso de los restaurantes y los hoteles. Entonces, si la gente se queda callada, no enfrenta la situación, no enfrenta este miedo de que ya no voy a tener clientes, entonces ahora cómo le va a pagar al dueño del inmueble, pues el miedo me está llevando a quedarme callado y a dejar que
en las herramientas tradicionales que tenemos ahorita para resolver ese conflicto no son las más adecuadas. Entonces, compartir el miedo significa hablar. Voy y hablo con el dueño del inmueble. Lo peor que me puede decir es no, ¿sí? Ujú. Es no. ¿Mm? Pero entonces, listo, por lo menos ya descarté esa opción. Busquemos otra opción. ¿Mm? Lo mismo, hablar con los empleados, todo lo que está haciendo el gobierno para poder mantener el empleo que se está disparando y se va a disparar mucho más, pero yo creo que la tecnología va a ayudar a que la recuperación también vaya a ser muy rápida, pues dentro de lo que puede significar rápido en esto. Eh, pero a diferencia de otras pandemias, sí va a ser más rápido. Hablar con los empleados, decirles, miren, esta es la situación, lo estamos viendo, estoy tratando y estas son las opciones que podemos tener con ustedes. ¿Qué podemos construir juntos? Compartir el miedo nos vuelve a centrar como individuos y vuelve a centrar al emprendedor en el norte, que es en su objetivo principal, que es desarrollar su empresa, desarrollar su proyecto. ¿Sí? Entonces, eh, claro, no me voy a ir a hablar con mi empleado del miedo que tengo porque, no sé, porque mi esposa me va a dejar, porque ya no tengo plata para pagar el mercado. No, hay también que saber qué miedo compartir para poder construir una solución conjunta con la persona apropiada, ¿sí? Con el actor apropiado. ¿Sí? Ujú. Respecto a las decisiones, ¿qué decisiones o sea, qué clase de decisiones se deben tomar? Digamos, deben ser decisiones, obviamente acorde con el momento, pero se debe buscar una solución intermedia, se deben de buscar soluciones de pronto más drásticas, más de fondo. ¿Cómo debe ser esto? Gracias, Pedro. Más que el tipo de solución, en este momento pueden haber soluciones muy flexibles y pueden haber soluciones muy drásticas, ¿sí? Realmente el problema se presenta en la toma de decisiones drásticas, de este tipo de decisiones, porque una decisión drástica puede ser cerrar completamente la empresa y esperar unos meses y empezar de cero otra vez. ¿Sí? El punto es que estas decisiones no pueden ser basadas en el miedo, no pueden ser tomadas en un momento de explosión, por eso es lo importante. Entonces, la toma de decisiones drásticas se debe tomar siempre de la manera mejor informada posible. Entonces, sabemos que vamos a tener que tomar decisiones de muchos tipos, desde decisiones muy sencillas hasta decisiones complejas y decisiones drásticas, ¿sí? El punto es que esas decisiones drásticas siempre estén informadas. No podemos tomar decisiones basadas en la intuición, en el dolor, precisamente en el miedo, ¿sí? Porque nos vamos a equivocar claramente, ¿sí? En negocios los que enseñamos emprendimiento, sabemos, perdón, en negocios los que enseñamos emprendimiento, siempre decimos, nosotros estamos mostrando es caminos, alternativas, ejemplos, métodos, pero en negocios no hay absolutamente nada escrito para el éxito del negocio. Lo que tenemos son mejores prácticas, casos, recomendaciones. Entonces, siguiendo esa línea, las decisiones drásticas no se pueden tomar basadas en la emocionalidad, sino basadas en muy buena información. Entonces, en este momento, tenemos que aprovechar esa información, ver cómo construirla para estas decisiones. Así, profesor, o sea, con esto que usted estamos hablando, que nos hemos basado casi en el aspecto emocional, diríamos que gran parte del futuro de los emprendimientos depende mucho de la parte emocional y psicológica de la persona, que de pronto pues tenga más resiliencia, que tenga más confianza, que sepa manejar esas emociones, ¿no? Sí, sí, señor, totalmente. Y a ver, y por eso, Pedro, casi que son las características principales de un emprendedor, esa capacidad de levantarse, de volver a empezar, de correr riesgos fuertes, ¿sí? Entonces, mi invitación a los emprendedores es eso, es que vuelvan a retomar sus raíces en emprendimiento, a pensar por qué corrieron estos riesgos, por qué tomaron la decisión. Y sí, hoy es una situación más compleja, pero eso significa que tenemos que volver a nuestras raíces de emprendedores, ¿sí? Pero Para poder enfrentarla. volviendo o sea, un poco, digamos, a lo más real, profesor, generalmente uno escucha y escucha a los emprendedores decir que
que la mayoría de los emprendimientos fracasan o se quiebran o no funcionan. Digamos, de 10 funcionan 2, 3. Esta es una época, por la situación tan difícil de incertidumbre que estamos viviendo, que digamos que de esos porcentajes de emprendimientos que generalmente sobreviven, ¿va a bajar ese porcentaje? Pues yo creo que aquí podemos clasificar como a dos tipos de emprendedores. Los emprendedores, bueno, diría tres, y están asociados a la etapa de desarrollo en la que se encontraban. Los emprendedores que iban a sacar sus productos, los emprendedores que apenas habían sacado sus productos y los emprendedores que ya llevaban una trayectoria y que estaban en el proceso, digamos, de desarrollo de algo existente. La situación es diferente para los tres. Yo no creo, digamos, hay tasas, y esto no es un tema colombiano, esto es un tema mundial, ¿sí? Los emprendedores tienen una tasa de fracaso de sus proyectos, no de ellos, sino de fracaso de sus proyectos de un 80 a un 90% durante el primer año. Muy pocos emprendedores y a veces todas estas, eh, el imaginario del emprendedor rockstar o superestrella que encontró una idea y se volvió ultra ganador y creció su empresa de una manera fabulosa, realmente son casos muy contados, es uno en un millón, es lo que se cuenta, pero detrás hay muchos esfuerzos y muchas veces cuando uno habla con esas personas le dicen, no, pero es que yo no llegué acá por simplemente así, pasé por 4 emprendimientos antes, pasé por 3 emprendimientos antes. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que considere que va a ser emprendedora, tiene que tener la certeza de que tiene una alta probabilidad de que su emprendimiento no funcione. ¿Sí? Pero que en ese proceso está aprendiendo para su siguiente emprendimiento o quizás para consolidar el que tiene. ¿Sí? Entonces, en este momento los que no han sacado ideas, pues es recomendable que esperen un poquito a que esto se calme. Los que apenas arrancaron, creo que son los que van a estar un poco en situación más compleja porque probablemente hicieron un esfuerzo económico muy fuerte para empezar y pues entraron en un momento donde la economía se cayó. Eh, Ahí probablemente también hay que cerrar y esperar y ver qué tanto su capital mejor, lo que no alcanzaron a gastar, lo puedan mantener para cuando esto se reactive, volver a tomar la situación. Y los que sí deberían hacer el esfuerzo en la medida de sus posibilidades son los que ya habían avanzado con sus proyectos, los que ya tenían una trayectoria más larga. Entonces, cada emprendedor, dependiendo del avance que tiene, pues tiene unos estados diferentes para poder defenderse ante esta situación. ¿Mm? Profesor Guerrero, muchas gracias. No, Pedro, a usted, muchas gracias por la invitación. Amables lectores de portafolio, muchas gracias por estar con nosotros en otra conversación sobre emprendimiento. Nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias.